Hola, hola, somos Terna Deportiva. Hoy estamos en un nuevo episodio y tenemos un invitado muy, muy especial, pero ya pronto les contaremos. Primero, quiero darle la bienvenida y el saludo a mi amigo y compañero en este programa. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien, bien, contento de estar acá, de poder volver a Terna Deportiva y hablar sobre todo de atletismo, que yo creo que es un tema que hemos tenido habitualmente ya casi que semana tras semana. Es verdad. Claro, con el ciclo olímpico casi cerrándose con París 2024 a la vuelta de la esquina, es un tema que debemos de hablar, debemos de tocar y bueno, yo creo que es algo que nos interesa a todos porque al final todos queremos que nos vaya bien. Así es, nos interesa a todos y qué mejor que hablarlo con un experto. Yo soy Paula y así damos la bienvenida a este nuevo programa de Terna Deportiva. Empecemos saludando a Julio César Sandoval. Muy buenas tardes, días o noches, donde quieran que nos vean. ¿Cómo está? Claro, hijo Sebastián, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, muy grato, muy, pero muy grato ver estos espacios alternativos de periodismo deportivo, de gente que le quiere meter el hombro a cubrimiento de eventos deportivos, hablar de deporte. Y si es hablar de deportes diferentes al fútbol, pues mucho mejor, porque estos son los espacios que verdaderamente hace falta en los medios de comunicación. Y qué bueno que me hayan tenido en cuenta a mí como invitado para uno de estos programas de Terna Deportiva. La verdad que me agrada muchísimo. Seguramente que vamos a pasar un momento muy rico, muy agradable. Julio Sandoval es un periodista deportivo. Soy bumangués, bachiller técnico en artes gráficas de un colegio salesiano de Bucaramanga. Allí como técnico en artes gráficas salió una convocatoria para trabajar. En ese momento se estaban montando las plantas satélites de Cali y de Barranquilla en El Tiempo, en el periódico El Tiempo. Generalmente los periódicos antes se imprimían en la ciudad donde se imprime y se distribuían por camiones por los diferentes municipios y ciudades del país. En ese entonces, estamos hablando del año 89, 90, 90, más o menos, estaban montando lo que en ese momento se llamaban las plantas satélites. Era que a través de facsímil enviaban la información a unas plantas que se estaban montando satélites, que eran Barranquilla y Cali, para que el periódico El Tiempo en esas zonas del país estratégicas distribuyeran. No tuvieran que salir todos los camiones desde Bogotá, sino que salieran, imprimían en Barranquilla, imprimían en Cali, Cali se encargaba de distribuir todo el sur del país, Barranquilla toda la costa Caribe, incluso Santanderes, y Bogotá pues el centro del país. Entonces era muy estratégico. Había una convocatoria, recién nos grabamos del colegio como bachiller técnico en artes gráficas, y hicieron una convocatoria para trabajar en el área de impresión de rotativas, la máquina rotativa para imprimir los periódicos. Hicieron la convocatoria nacional, afortunadamente quedamos escogidos para eso, para ese trabajo. Empecé a trabajar en El Tiempo recién cumplidos los 18 años. Nos fuimos, tenía 17 años cuando me dijeron que había quedado aprobado para el trabajo, y le dije a mi familia que no, que me iba a trabajar a Barranquilla porque me iba a salir un trabajo, no tenía todavía cédula. Finalmente salimos para Barranquilla, el trabajo cumplí los 18 años en agosto y finalmente después de tanto trámite como desde febrero, marzo, con convocatorias, eventos, exámenes, todo, finalmente todo se alargó, alcancé a cumplir los 18 años y en octubre arranqué para Barranquilla. Arranqué a trabajar en el periódico El Tiempo en Barranquilla y ahí empezó todo mi trasecar en el periodismo deportivo, porque desde que llegué allá a Barranquilla siempre yo quise estudiar periodismo deportivo. Estudié periodismo deportivo o comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe, y después salió una posibilidad de traslado del Tiempo para Bogotá. Yo quise estar en Bogotá. Pensé que era la mejor oportunidad para desarrollarme ahí más como periodista deportivo, que quería y me proyectaba hacer eso. Así lo vislumbré y se pudo hacer. Llegué a Bogotá en 1993. Ya venía, pues yo en el colegio era el que hacía el periódico deportivo, era el que escribía deporte, practicaba ciclismo, practicaba atletismo, practicaba fútbol, fútbol de salón, era el que hablaba de deporte en el colegio, hacía parte de la selección Santander de fútbol, competía en carreras de ciclismo, y después con este Will Quesada, que fue mi maestro deportivo, hoy es una de las grandes figuras del periodismo deportivo. Creo que el mejor cronista que tiene Colombia es este Will Quesada. Él fue mi maestro en Barranquilla. Me inculcó mucho este tipo de cosas que yo ahora inculco a los estudiantes o a las personas con las que comparto, que es la reportería y hacer las historias diferentes, que son las que marcan la diferencia en cualquier cubrimiento deportivo.
Y después me fui a Bogotá y continué la carrera en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Finalmente me gradué como comunicador social periodista. Y estando en el tiempo, pasé al área de redacción, pero hacía doble función. Me pagaban en producción, pero le trabajaba a redacción gratis. Y estando así como practicante, llegó, eso fue más o menos como el 2002, más o menos, que empezaba a hacer ese proceso de doble función en el periódico El Tiempo. Y ya metido casi que de lleno en el periodismo deportivo. Los domingos iba a trabajar a deportes, después porque los periódicos se imprimen de noche. Entonces los periódicos trabajaba de noche en rotativas y trabajaba en el día en la redacción. Finalmente, la primera gran noticia para mí como periodista deportivo llegó en los Juegos Nacionales del 2004, que fueron Bogotá y Cundinamarca. Ya había cubierto unos Juegos Nacionales como estudiante en Barranquilla en el 92, pero en el 2004 Bogotá y Cundinamarca era la sede y me dejaron a mí como enviado especial. Siendo aún practicante, me dejaron como enviado especial y ya me tocó pasar de producción directamente a redacción porque ya no podía estar haciendo la doble función. Ya pasé a redacción y fui enviado especial del Tiempo para los Juegos Nacionales de Cundinamarca y Bogotá. Estuve en Girardot, fue la mejor experiencia de mi vida, empezando porque, pues, imagínense, uno como siendo recién desempacado y que ya ser enviado especial del Tiempo, el periódico más importante del país, pues eso fue muy grande para mí, un orgullo total. Y además que el otro enviado especial era Will Quesada, que había sido mi maestro en Barranquilla. No, aún más el orgullo. Exacto, entonces, un poquitico larga la historia, pero aquí quería llegar, para ya de aquí en adelante resumir. Ese fue mi primer cubrimiento deportivo en los Juegos Nacionales del 2004 con Will. Y le mando, pues no sé, un saludo de condolencias de pronto a la familia de Héctor Fabio Zamora, un fotógrafo que era el mejor reportero gráfico que tenía este país. Con él hice el cubrimiento deportivo. Desafortunadamente, hace un año exactamente, Héctor Fabio se nos fue. Un infarto se lo llevó y una muy triste noticia para toda la familia del periodismo deportivo. Fue también mi compañero en esos Juegos Nacionales con Will. De todos los eventos que ha logrado cubrir o que ha logrado ir, ¿con cuál se queda más? ¿O cuál es el que más se le queda en la cabeza por algún momento específico? De pronto fue el primero, precisamente por... Sí, el primero tiene su ciencia, ¿no? Tiene su tumbado. Sí, el primero, pues imagínense, así como un deportista sueña con estar en unos Juegos Olímpicos, uno como periodista deportivo también sueña con estar en unos Juegos Olímpicos. Y mis primeros Juegos Olímpicos, a pesar de que ya había hecho un ciclo olímpico estando en los Juegos Suramericanos de Medellín, y los primeros Juegos Olímpicos que estuve fueron los del 2012, fueron mis primeros Juegos Olímpicos, y por eso como que me marcan mucho por eso, porque fueron los primeros Juegos Olímpicos donde todo el mundo sueña, ya sea como deportista o como periodista estar. Pudimos hacer realidad ese sueño en Londres 2012 con muy buena participación colombiana. De hecho, nos pusieron a correr porque fueron muchas medallas y el trabajo fue muy duro. Eso me marcaron mucho y siempre serán mis primeros Juegos Olímpicos. Pero hay otro campeonato que también me llamó mucho la atención, y bueno, lo que les conté de los Juegos Nacionales del 2004 en Girardot, porque venía siendo apenas practicante, porque me mandan como enviado especial. Por la oportunidad. La oportunidad. Y desde esos Juegos Nacionales del 2004, de ahí en adelante fui el enviado especial del Tiempo a todos los demás Juegos Nacionales hasta cuando salí. Siempre. Y hoy en día trabajo con los Juegos Nacionales, ya sea para COR, la Asociación de Periodistas Deportivos. También trabajo en los Juegos Nacionales como coordinador o como guía de equipo, como periodista, en fin. Siempre estoy ahí. Entonces, eso también los Juegos Nacionales como tal me marcaron mucho porque, además que lo que les conté anteriormente, compartí con profesionales como Will Quesada, que fue mi maestro en el periodismo deportivo desde cuando empecé a los 18 años, tratando de ir a la sala de redacción, trabajando en rotativas. Héctor Fabio Zamora como fotógrafo, que Héctor Fabio, de verdad, o sea, parece que fuera un familiar mío. Y cuando falleció fue una cosa muy dura porque Héctor Fabio significa mucho para mí, por lo que fue ese primer cubrimiento en los Juegos Nacionales y porque fue el que le cambió el chip a mi hija con un seminario de fotografía. O sea, ella cambió la medicina por la fotografía en un seminario de 2 horas con Héctor Fabio Zamora. Entonces, Héctor Fabio, mi hija guarda una diapositiva que le dio Héctor Fabio en el que dice diafragma, velocidad, ISO. Y ella guarda esa tablita y dice, mira la tablita de Héctor Fabio. Él le cambió la vida a mi hija. Entonces, por eso, pues, me entristece un poco, pues, fue hace un año,
fue en los Juegos Bolivarianos de Valledupar cuando estábamos cubriendo, pues estaba yo trabajando como coordinador de Juegos Bolivarianos cuando llegó esa noticia. Hace un año, hace un año fue eso, por eso también me marcó mucho esos Juegos Nacionales por él. Me entristece mucho y por lo que te digo, que le marcó la vida también de mi hija. Le hizo cambiar el chip desde mi hija, entonces eso también es importante. Y otros eventos, pues claro, lógico, los eventos grandes en los que uno participe, pues todo le dejará alguna enseñanza. Pero me gustó también mucho el Mundial de Moscú, Mundial de Atletismo en Moscú, porque significó la primera medalla de oro de Caterina Barber. Hacia allá iba. Fue un antes y un después también para nosotros como colombianos mundiales, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay unos significados especiales. De hecho, yo fui el que le entregó la bandera a Caterina para la celebración. Emocionante, me imagino. Y yo tengo esa bandera y ando con esa bandera para todos lados. Entonces la bandera está firmada por los atletas que ganan medallas en eventos y me la firman a mí. Yo ando con esa bandera para todos lados. Yo le entregué la bandera a Caterina y eso también me marcó muchísimo. Colombia está siendo referente para muchos y quienes quieren entrar pues a este mundo del atletismo. ¿Cómo se llega ahí para ser ya un referente en Colombia sobre el tema? Running Colombia, sí, gracias a Dios es un medio referente no solamente en el país sino en Sudamérica. En Sudamérica es un referente del atletismo colombiano. La Confederación Suramericana mira las noticias de Colombia a través de Running Colombia. Nos siguen en diferentes partes del continente. Incluso en varios países, cuando hay colombianos compitiendo, también nos vemos que no estamos referenciados. Entonces, Claro, los buscan también para saber cómo están esas Sí. actividades los deportistas colombianos. además que la pasión no solamente va en ir a cubrir el evento, sino en tener un buen producto. Entonces, tratar de que la página web tenga buena información, no solamente en la parte noticiosa, sino ahí encontramos las marcas nacionales, los resultados de las competencias, las historias de vida, el atletismo élite, el atletismo aficionado. Sí, de hecho, recientemente ayer, hace 2 días, publicamos la historia de un aficionado que cumplió su sueño de ir a correr el maratón de Boston. Entonces, ¿cuándo un aficionado puede escribir en un periódico? Jamás. En Running Colombia tiene un espacio para que lean mi historia de vida compitiendo en el maratón de Boston, mi primera 10K, mi primer maratón, en fin, y cuenten su historia de vida en Running Colombia. Y eso lo ve mucho porque se convierten en un modelo a decirle, y él de hecho, Julián, en la nota que escribe decía, espero inspirar a otros a que cumplan sus sueños y que sí se pueden cumplir. ¿Dónde nace la pasión por el atletismo? ¿Fue desde pequeño o tuviste como, por ejemplo, a mí, por ejemplo, el fútbol me lo enseñó mi papá y mi abuelo, y por eso Sí, con esa pasión por el fútbol? todos los niños juegan o jugamos fútbol. Yo le digo, fui de la selección Santander de fútbol, yo era arquero, pero en el colegio practicaba ciclismo y practicaba atletismo. Me gustaban las pruebas de resistencia, pero pues en el colegio lo ponen a uno a hacer de todo y miraban si uno tenía posibilidades de medalla y me gustaban las pruebas de resistencia, pero en un juego intercolegiados del que yo haya participado, recuerdo que participé y eso fue un desastre. O sea, no, de hecho, de verdad fue un desastre. Participé en salto largo y participé en el relevo. Me parece que 4x400. Yo recuerdo que lo recibí de primero y lo entregué de último. Ahí se acabó el atletismo para mí como Deportista. deportista. Pero siguió uno con la pasión y con eso, uno con todo. Pero ya cuando está trabajando, quiere ver una fuente y me interesé por esta fuente. Y de hecho, hoy en día practico ciclismo y practico el atletismo. Practico el atletismo como cualquier deportista aficionado. Sueño con correr maratón, corro 10K, corro 21K, entreno mínimo 3-4 veces por semana, combinando atletismo y combinando ciclismo. Pero pues el atletismo lo hago cuando puedo y cuando no tengo un compromiso de trabajo, porque es con lo que trabajo. Yo quiero que saltemos un poco al tema de deportistas colombianos en atletismo y cómo cree que estamos, cómo nos ve. A ver, creo que estamos en un momento de transición. Y los momentos de transición en el periodismo deportivo los vemos como malos o como fracasos o como no pasa nada. Y no es tan así, porque se nos están yendo las Caterines, se nos están yendo las Muriel Coneo, se nos están yendo los que de pronto figuraron mejor. Y hay un bache, hay un hueco, pero entonces en ese bache surgen unos que tratan de llegar o que estuvieron ahí y se tratan de mantener, pero también viene gente atrás. Actualmente todavía tenemos vigente a Anthony Zambrano,
es medallista olímpico y hay que seguir hablando de él hasta que no nos diga lo contrario, hasta que no compita o hasta que no gane. Pero hoy es ganador, independientemente del momento en el que esté, hoy es ganador y siempre será un referente. Está Anthony Zambrano. Y viene una generación que yo creo que esa generación hay que darle su tiempo, sus años, interesante. Y eso se demuestra en los campeonatos mundiales de las categorías menores. Mira, tuvimos la medalla en el Mundial de Cali 2022, 3 medallas, la de Natalia Linares, la del salto largo, la del lanzamiento de jabalina y la del relevo 4x400 de las mujeres. Y son esas niñas del relevo 4x400 es impresionante. O sea, creo que ahí hay un relevo para cultivar a los Juegos de Los Ángeles 2028. Sí, Los Ángeles 2028. Entonces son niñas que por ahora nadie las conoce, nadie las ve, pero Melanie Bolaño es una niña que corriendo 200 metros y corriendo el relevo 4x400 tiene 18 años. Entonces hay que esperarlo. Yo creo que esos momentos de transición son los que hay que tener paciencia para poder decir cuándo vamos a sacar. Y es una lotería. Usted le apuesta a un atleta, pero eso no significa que vaya a ser campeón mundial. Hay muchas cosas que influyen también. Esos son cosas, y los procesos, hay que saber llevar bien los procesos y que los muchachos sepan, tengan la paciencia suficiente porque ahorita como sus 18, como sus 20 están ganando, pero cuando pasen a mayores empiezan a perder y entonces se desesperan y se pueden perder en el deporte. Pero creo que estamos en un momento como de transición. Bueno, y ya para ir cerrando, Julio César, ¿qué se nos viene de cara a este ciclo olímpico? Juan Sebastián lo mencionaba al inicio, se nos vienen Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y París 2024. ¿Qué se nos viene en temas de atletismo? En el atletismo, pues, no, las expectativas siempre con el atletismo son altas porque tenemos la posibilidad de tener buenos resultados. En el atletismo, en los Centroamericanos y el Caribe, pues la idea es estar ahí peleando esos puestos con México, Cuba, y después en los Juegos Panamericanos, desde Guadalajara 2011, Colombia viene también haciendo una muy buena participación en todos los deportes, pero en cuanto a atletismo se refiere, pues también es referente. Tenemos medallistas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos. Creo que es un muy buen termómetro pensando en los Juegos Olímpicos. Si hablamos de nombres, pues hay que mirar la posibilidad de... Sí, Anthony siempre será, pero Anthony creo que va a estar en Juegos Panamericanos, más no en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Pero en Juegos Centroamericanos y el Caribe, mire que venimos siendo campeones de 3.000 metros con obstáculos con Gerard Giraldo, medallistas con Muriel Coneo, también fuimos campeones en maratón con Jason Suárez, con medallista también con Mauricio Ortega en lanzamiento de disco. Pero creo que tenemos un buen potencial ahí para hacer una buena participación en Juegos Centroamericanos y el Caribe en San Salvador. Y ya Panamericanos un poco más exigente. Pero seguimos teniendo esos nombres. Ahí lo importante es, como ustedes lo decían, el recambio, ¿no? No solamente los mismos, no el Muriel Coneo, Mauricio Ortega y los demás, sino que venga recambio. Y creo que sí, de pronto viene un recambio. Viene Valeria Cabezas, viene haciendo buena formación. Ella fue campeona olímpica de la juventud. Viene haciendo un buen proceso. Vamos a ver cómo le dan Centroamericanos y el Caribe. Lograr una medalla panamericana es mucho más complicado. Estamos con Estados Unidos, con Canadá, con Puerto Rico, con República Dominicana, que en atletismo son muy pesos pesados en el mundo del atletismo. Entonces es bastante complicado, pero hay gente nueva. Está Valeria Cabeza, está el relevo 4x100 que le digo de estas niñas que pueden dar una muy buena sorpresa en estos eventos de ciclo olímpico. Está Natalia Linares, está Arnaud Vidalmero, y repito, están el relevo mixto 4x400. Creo que todos esos hacen parte de una nueva sangre. Y hay otros que no son de la nueva sangre, pero que como que tienen un pico alto después de estar como acá en la mitad. Evilis Aguilar, que estaba haciendo heptatlón, fue al mundial y fue a los olímpicos en heptatlón y ahora está haciendo 400 metros, haciendo marcas de nivel mundial. Sale una Lila Nicona que se estaba retirando por una lesión en el tendón de Aquiles, se estaba retirando del atletismo y está marcando registros históricos de 22.88 en 200 metros planos, que eso es una locura, es la segunda mejor marca de la historia. Solamente 6 mujeres han bajado de 23 segundos en Colombia en los 200 metros planos y sale una Lila Nicona que hace eso y que hace 11.50 en los 100 metros. Entonces esas que no son nueva generación, pero que están resurgiendo, también nos pueden dar muy buenas noticias en estos eventos del ciclo olímpico. Esas dos especialmente, Evilis Aguilar y Lina Nicona, para tener muy en cuenta. Sí, no, yo también creo, aparte de eso, es
tener en cuenta que, primero, lo que mencionábamos antes, que estamos como en esa fase de recambios, es cerrando un ciclo y comenzando otro, también para tener las expectativas claras, porque también llegar a de pronto a estos Juegos del Ciclo Olímpico y de pronto que no nos vaya tan bien y ya nosotros, por lo que mencionamos antes, por lo que somos resultadistas, ya comenzar a, no, es que Colombia está mal, es que ya no tenemos con qué, es que ya no hay la Katherine Ibargüen, ya no hay lo que teníamos antes. Sí, porque estamos acostumbrados a ganar. Exacto. Que hay que entender que nos puede ir bien porque tenemos con qué, pero puede también, o está también la posibilidad de que por ser precisamente esto, que están resurgiendo, que están volviendo otra vez, que de pronto no nos vaya tan bien como lo podemos esperar, o como quisiéramos, mejor dicho, porque de pronto esperar, también hay que tener en cuenta que no estamos compitiendo contra cualquiera. Sí, pero hay que ser de todo. Sí. Yo defiendo todo. Yo defiendo los buenos resultados, No tan buenos. los no tan buenos, pero también hay que decir las verdades. Si nos va mal, pues hay que decir que nos va mal. Y si hace falta recambio, hay que decir que hace falta recambio. O que estamos en un bache porque viene el recambio, pero hay que esperar unos años. ¿Sí? Porque desde 2011 comenzamos los Juegos Panamericanos de Guadalajara, como empezamos a ganar, entonces ya ahora solamente queremos ganar. Pero antes conseguir una medalla olímpica íbamos a Juegos Olímpicos y nos devolvíamos con las manos vacías. Por la participación. Participando. Sí, o logramos una medalla y empezamos a hacer historia de la medalla. Entonces desde Londres 2012 empezamos a ganar medallas y ahora en todos los Juegos queremos ganar 10 medallas. No mal acostumbramos a eso en cierta medida. O nos bien acostumbramos, está bien que ganemos y está bien que nos acostumbremos a ganar porque tenemos talento para ser ganadores. Si decimos que nos fue mal, pues hay que decir la verdad que nos fue mal y asumir la responsabilidad de que nos fue mal cuando nos vaya mal. Pues eso hace parte del deporte, de ganar y de perder. Yo no puedo tener una medalla sin correr. Sí, corra y gánesela, antes no puedo. Es que esos Juegos de Río fueron muy importantes para Colombia y Londres también, pero es que Río nos dejó sin respiración. Yo quiero cerrar con esta pregunta y es, ¿qué significa para Colombia albergar este tipo de competencias tan importantes? Porque el año pasado estuvo en Cali el Mundial, como lo mencionabas. Entonces, ¿qué significa para Colombia y también cómo nos pone de cara, digamos, a nuestros contrincantes? Al mundo, sí, de cara al mundo. Pues yo creo que es muy importante definitivamente por muchos factores. Primero porque tener el deporte cerca hace que se cree más la afición. O sea, no es lo mismo que una delegación esté en Argentina y que 1 o 2 medios de comunicación le diga que ganamos o perdemos. Sí. ¿Ya? Ganamos o perdemos. Y si no ganamos una medalla, nadie sale. ¿Ya? Entonces tenemos al público más cerca acá. Tenemos a los niños queriendo ir a los escenarios deportivos para enamorarse del deporte, cualquiera que sea. Tuvimos un mundial de pesas acá en diciembre pasado, tuvimos el campeonato mundial de atletismo el año pasado también en Cali, ahorita viene el campeonato sudamericano sub-20, o sea, tener en los eventos acá me ayuda a mí a crear afición, a que haya más conocimiento, a que la prensa deportiva tenga la oportunidad de hacer mejores cubrimientos porque los costos son menores siendo en el país, porque puedo ir, contar historias más allá de los resultados, más allá de la medalla de oro, de plata, de bronce, de pronto un de 8º lugar o haber llegado a ese evento después de muchas dificultades, la puedo contar como una historia de vida en un medio de comunicación y me hace que tenga material de trabajo, que se conozcan esos procesos, lo que ayuda muchísimo. Y en la parte deportiva, por supuesto que también porque el hecho de estar cerca, pues significa menos inversión, mucha inversión en la organización, muchísima, pero menos inversión en el desplazamiento de los atletas al evento. Entonces ya no voy a llevar una delegación de 20, sino voy a llevar una delegación de 40. En Valledupar me pasó mucho que antes, yo recuerdo que yo veía y toda la gente quería ser futbolista, toda la gente quería salir, de pronto uno que otro en básquet, otro en voleibol. Después de los bolivarianos, todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente y muchos niños jóvenes, que me pasó cuando hablaba con profesores que yo tuve pues, en escuelas de formación, diciendo, no, es que llegaron 50, 40, que querían entrenar, que querían seguir adelante y que querían practicar y dedicarse a esto. Mira con Oscar Muñoz, el taekwondo, el César, el taekwondo es fuerte y hay todavía muchas escuelas y muchos clubes porque taekwondo tiene un ídolo como Oscar Muñoz. Y así pasa con todos los deportes. En la medida en que hayan ídolos, hay más niños queriendo practicar el deporte. Ahorita también lo que pasa en Cúcuta con todo el tema de gimnasia y este chico Barajas que le fue extraordinario en el Mundial Juvenil. Cúcuta, los niños quieren practicar gimnasia porque quieren salir adelante y ven un modelo y ven un ídolo. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy bueno para el deporte. Ahora, todos esos niños que practican y sueñan con ser
como esos ídolos, puede ser que lo logre. Pueden ser que lo logre. Que sea así sea campeón nacional, puede ser que lo logre. Y ya eso es un logro importante. Pero más allá de eso, el deporte genera mucha disciplina, mucho compromiso y crea buenos ciudadanos. Ese muchacho que entrena, de pronto, si le va bien, es becado y termina una carrera profesional que no tenía la posibilidad de hacerlo si no era a través del deporte. Y más allá o por lo menos, no fue buen deportista o no fue, bueno, digamos, buen deportista de nivel suramericano, mundial, algo. No fue muy destacado, pero hizo que él se interesara por el deporte y ahora estudia educación física y ha sacado una carrera adelante. O sea, se formó gracias a los valores del deporte. Y yo creo que eso vale mucho más que cualquier medalla de oro. Pero eso no lo contamos en los medios, eso no lo vemos. Pero eso hace parte de la filosofía del deporte, ¿no? Crear buenos ciudadanos y ver alternativas de vida. Totalmente de acuerdo, construcción de país. Bueno, Julio César, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras que nos diste, por estos aprendizajes. Y no queda más que decirle a todos ustedes quienes nos están viendo ahí que se conecten con nosotros. No sé qué quieras decir para finalizar esta entretenida charla. No, ya he dicho mucho, Cambio, no dejen ni preguntar a ustedes. Hablamos demasiado. Generalmente me caracterizo por hablar más de la cuenta, de verdad, me ofrezco mis disculpas por eso. Aquí encantados. Pero a veces es mejor decirlas y hablar así, y que estos programas sean así charladitos, contando historias, son muy bonitos. No decir nada, que felicitarlos de verdad por este espacio, que sigan trabajando con este espacio, que seguramente van a tener mucha más gente que se enamore del deporte y que lo sigan a ustedes también, por supuesto, y que a ustedes en este proceso de formación también les sirva para convencerse aún más de que este es el camino. Este es el camino, Juan Sebastián. Bueno, no hay más que agregar en este emocionante episodio hoy que tuvimos en Terna Deportiva. De nuevo, muchísimas gracias, Julio César. Muchísimas gracias también, Juan Sebastián. Y muchísimas más gracias a todos quienes estuvieron ahí, quienes estarán ahí viéndonos. Recuerden escribir en comentarios pues qué les pareció esta entrevista, de qué temas les gustaría que habláramos en el siguiente episodio. También recuerden seguirnos en nuestras redes, que son @ternadeportiva en Instagram, en TikTok, en Facebook. Juan Sebastián, ¿qué te gustaría decir? No, que gracias a todos por vernos. Otra vez gracias a usted y a ti, Paula, por traerme. Y nos encontraremos en el siguiente episodio, donde seguramente traigamos más noticias que parece mentira, pero cada vez hay más noticias de otros deportes que uno a veces no se entera. Y cuando uno las lee, cuando uno las comenta y cuando uno las mira, termina diciendo, oye, pero es que sí hay con qué. Sí hay con qué. Y sé con qué para seguir llevando a Colombia a lo más alto del deporte mundial. Un placer, Paula, Juan Sebastián, nuestro invitado, y que estés muy bien. Hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. chao.